Volver al pasado, querer recordar, traer al presente lo que quedó atrás, querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner... Hola, hola, Dios los bendiga para aquellos que nos están sintonizando a través de la frecuencia radial 100.1 FM en su radio Fuente de Vida. Los saludamos, también los que se están empezando a conectar en vivo a través de Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial, ahí en el Facebook. Recuerde que nos puede ver en vivo en esta hora a través de el Facebook, así que si usted tiene oportunidad de ver en la transmisión en vivo, también lo puede hacer en Facebook o escucharnos a través de la frecuencia radial, también a través de la página de YouTube Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial. Dios los bendiga en este hermoso miércoles 11 de la mañana, una mañana asoleada en la ciudad de Cancún. Los bendecimos a todos los que nos están escuchando a través de todas estas redes sociales, pero también saludamos a todos aquellos que se están conectando. Y si tú estás en la combi, pues Dios te bendiga en el trabajo, estás limpiando la casa. Ahora que los niños están de vacaciones, seguramente muchas amas de casa estarán ahí con los niños. En donde te encuentres, Dios te bendiga. Sabemos que durante esta hora Dios tiene preparado un mensaje para ti, así que abre tu corazón para lo que Dios va a hablar a través de este testimonio. Es un miércoles más de testimonio, un miércoles de mucha bendición para aquellos que escucharán este testimonio, porque sabemos que Dios sigue obrando, Dios sigue transformando vidas. Dios no ha parado de trabajar, déjame decirte, no sé cuál sea tu situación, tu circunstancia, pero Dios está trabajando a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, y aún tú que no le has conocido, Dios está trabajando y obrando. Él quiere encontrarse contigo, Él quiere que le entregues su corazón, así que escucha esta mañana, en esta hora, este testimonio, porque seguramente Dios te hablará a través de este testimonio. Les recordamos también que nos pueden escribir directamente en cabina al 99 87 42 88 39. Agrégalo dentro de tus contactos del WhatsApp, no solo para este programa, sino para toda la programación que está durante el día y las semanas. Tú puedes escribir en el WhatsApp alguna petición de oración, quieres contarnos, testificar lo que Dios ha hecho, si Dios te ha sanado de alguna enfermedad, queremos conocerlo, porque sabemos eso justamente, que Dios sigue trabajando, Dios sigue transformando vidas. Quizás nos quiere decir, Dios salvó mi matrimonio, Dios transformó la vida de mis hijos, Dios me sanó de cáncer, Dios hizo esto. Queremos ser testigos y glorificar el nombre de Dios, porque Dios sigue obrando, sigue siendo ese Dios que trabaja a favor de su pueblo, y queremos conocer, ¿verdad? No debemos de quedarnos callados, sino hablar de las grandezas de Dios, porque ese es el verdadero evangelio, compartir las buenas nuevas a aquel que lo necesita. Muchas veces pensamos que necesitamos ir con la Biblia, pero simplemente el hecho de decir Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Esa es una forma de evangelizar, de llevar la palabra, de decir que Cristo vive, que Cristo vino a liberar al cautivo, a sanar, a levantar al muerto, al caído. Déjame decirte que cada testimonio es justamente eso, testificar, dar testimonio,
que Dios lo hace con cada mujer, con cada hombre, con cada joven, con cada anciano, sin importar la situación, la circunstancia, qué tan difícil sea tu vida, qué tan complicado sea tu pecado. Dios lo puede hacer y Dios lo hace posible. Dios liberta, Dios sana, Dios restaura. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Únicamente Dios está buscando gente que le diga: Señor, me rindo y ten mi corazón. Y Él empieza a obrar, porque cada testimonio es eso. Un día Dios viene al encuentro, el amado viene al encuentro, hay un corazón dispuesto, ya listo para recibirlo. Y pues Dios empieza a trabajar, Dios empieza a romper aquel molde, ¿verdad? Y empieza a hacer un nuevo diseño ahora. Así que abre tu corazón, no sé cuál sea tu circunstancia, lo que estés pasando esta mañana, en estos días, si la prueba está muy difícil, si la prueba es muy complicada, Dios es ese Dios que saldrá al encuentro y la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Vamos a orar y poner este tiempo, esta hora en manos de nuestro Señor, porque creemos que Él, el Espíritu Santo, se mueve con poder. El Espíritu Santo está vivo y ahí donde tú estás, Él está trabajando, está obrando. Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos esta mañana, te muevas, Espíritu de Dios, y toques a aquel hombre, a aquella mujer que estará escuchando tu palabra, Padre. Sé tú transformando, Espíritu Santo. Sal al encuentro esta mañana, Señor, y que ellos puedan sentir el toque del Padre, el toque del amado Espíritu Santo. Toca cada vida, Señor, aquella persona que está pasando tiempos de dificultad, de depresión, Padre. Sé tú mostrándote, revelándote, Señor, aquel enfermo, Señor, aquel necesitado, aquel hijo tuyo, Señor, que está padeciendo por falta de economía. Sé tú tocando, Padre. Sé tú, Señor, mostrándote, revelándote esta mañana, glorificándote, Espíritu Santo, mostrando que tú eres un Dios real, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Una vez más, Señor, testificamos que tú eres real, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, hoy tenemos una invitada especial esta mañana. El testimonio se llama El Dios que me ve. Y así es, justamente a veces nos encontramos en situaciones donde pensamos que nadie nos ve, ¿verdad? Y sí, físicamente podemos estar sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin amigos. Muchas situaciones en las que nos enfrentamos donde de verdad estamos sin nadie físicamente, sin hijos, sin nada. Pero ahí justamente en esa situación, ahí está Dios. Dios observándonos, Dios abrazándonos, Dios librándonos de la muerte. Literal, no solo emocional, sino física. Muchas veces, ¿cuántas personas no hemos escuchado que están justamente en ese momento donde piensan en quitarse la vida, pero Dios llega al encuentro, el amado llega ahí y les da una nueva oportunidad, una nueva forma de vivir? Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada Carmen García, que nos acompaña de la Iglesia Rey de Reyes. Dios te bendiga. Es un honor tenerte aquí en este programa y queremos, para que aquellos que nos están escuchando, que te presentes para que te vayan conociendo esta mañana. Gracias, pues Dios te bendiga, Mariana, gracias por la invitación. Y pues bueno, yo creo que Dios tiene el plan y el propósito por el cual ha dado este testimonio y este mensaje. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carmen, tengo 31 años y pues me congrego actualmente en la iglesia El Rey de Reyes. Tengo 2 niños y pues soy esposa de uno de los pastores de la iglesia y tengo aproximadamente 8 años que Dios me rescató. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque seguramente tu vida en ese momento no estaba como hoy, y hoy que estás compartiendo lo que Dios ha hecho, alguien será tocado. Pero para que te conozcan un poco más, para conocer un poco más de tu testimonio, ¿quién era Carmen antes de que Dios llegue al encuentro? ¿Cómo fue tu vida? ¿Vienes de una familia cristiana desde tu infancia o cómo fue? Pues bueno, para cuando Dios me encuentra tenía 23 años, era una joven
común, una joven que trabajaba, una joven enfocada en estudiar, una joven enfocada en construir un patrimonio, una joven enfocada en sus metas personales. Para cuando Dios me encuentra, estaba haciendo lo que muchas personas hoy por hoy se encuentran haciendo, que es creando metas, objetivos, pero internamente o interiormente era una joven solitaria, era una joven que vino a Cancún sola, no tenía familia, no tenía a nadie, entonces me encontraba luchando día a día en soledad, pensando que para nadie era importante porque pues vivía aquí sola, y pues bueno, ¿cómo llegué a este punto de mi vida? Creo que es lo que Dios quiere que comparta hoy, porque llegar a ser una joven de 23 años en una ciudad sin familia tiene una razón de ser, y bueno, esto se deriva a través de mi infancia, de mi adolescencia. Yo soy originaria del estado de Veracruz, vivía en un pequeño pueblito ahí en el sur de Veracruz, y bueno, crezco en un entorno normal, papá, mamá, hermanos, somos 4 hermanos, y bueno, crezco allí, por fuera o exteriormente una familia común. Sin embargo, pues bueno, en casa, como en la mayoría de las casas en México, pues había algo que faltaba, que era primeramente Dios, y bueno, era mucho amor, cariño, comprensión. Crezco en una familia un poco disfuncional, con un papá un poco controlador, celoso, era una persona que no nos permitía como tener amistades fuera de casa. Uh-huh. Era la clase de papá que acogía, que sobreprotegía, y bueno, algo que comúnmente había en casa pues era, pues sí, no sé si se puede decir, pero era como pues maltrato, ¿no? O sea, claro, no hacia mi persona, porque no fue nunca para con los hijos, fue siempre para con mi mamá en este caso. Entonces tú desde muy temprana edad creciste con papá, con mamá, como dices, algunas familias en apariencia pues normal, sin embargo te toca ver desde muy temprana edad violencia. Sí, así es un ambiente muy hostil, o sea, con papá y mamá. Con papá, ¿no? Y mamá, o sea, era un ambiente muy difícil, era un ambiente de peleas. Crecí pues viendo la imagen de un papá de manera distorsionada, uh-huh, porque pues Dios es todo menos que una persona controladora, ¿no? Un padre violento. Un padre violento, un padre celoso, o sea, en el mal sentido, en lo que claro, conocemos como celoso, ¿no? Crecí pues en este entorno donde pues nos manteníamos siempre aislados del exterior, o sea, éramos siempre... ¿Cuántos hermanos? 4. ¿Todas mujeres o...? 3 mujeres y un hombre. ¿Y tú eres la mayor? Soy la del medio. Soy la del medio. Ok, entonces de cierta forma pues ya estabas un poco más grande y sí, presenciaste pues diferentes situaciones entre papá y mamá. Sí, o sea, crecí en este entorno donde pues las discusiones estaban siempre en el día a día, ¿no? Eran comunes, herir era muy común, no solo físicamente sino verbalmente. Crezco en un entorno donde el que grita más fuerte es el que tiene más control. Donde pues tienes que defenderte todo el tiempo, vives en un estado de alerta constante. Entonces pues un niño creciendo y desarrollándose en un ambiente tan difícil pues causa muchas secuelas en su vida, ¿no? Entonces en mi caso, como tal vez en el caso de mucha gente que hoy nos escucha, la primera reacción que tienes o lo primero que quieres hacer es salir de ese lugar, salir de un entorno en el que no te sientes seguro y en el que te sientes pues oprimido o te sientes mal, ¿no? Claro, entonces desde muy temprana edad empezaste a experimentar pues de cierta forma, aunque dices no fue directamente a mí, pero sí, ¿no? Al ser una niña en ese momento sí te afectaba, ¿no? Porque sabemos que Dios ha establecido la familia, ¿no? Pues como algo importante, ¿no? Es algo tan importante poder criar a los hijos de una forma segura, ¿no? Y tú tuviste que experimentar de alguna otra forma
pero algo tan importante es que no tenían a Dios en ese momento. Claro, de hecho, comúnmente o pasa mucho que cuando un joven, porque en este caso yo era una joven, vive en un estado de vulnerabilidad, busca refugio, porque la casa suele a veces no ser ese lugar de refugio, porque sabemos que el hogar, los padres, la familia, pues son estos espacios que tenemos como lugares seguros, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, al ser una joven, de no sentirme como en un espacio seguro, comienzo a refugiarme, no en mi caso, por ejemplo, muchas veces en algunas personas es en alguna droga, en algún vicio, no sé, en cualquier cosa uh-huh. en la que buscas como esta sustitución uh-huh. de amor. En mi caso, personalmente, pues me refugié mucho en los libros, en la escuela, en leer, mi refugio eran las notas altas, la parte escolar, todo esto, ¿no? Entonces, en esa búsqueda constante de escapar de mi realidad, comienzo a leer y por ahí en mi casa me encontré una Biblia. No sé por qué todas las casas tienen una Biblia y muy pocas veces es leída, pero bueno, en mi casa, a pesar de no ser un hogar creyente, había una Biblia, y recuerdo mucho que en un espacio donde era la cochera, yo me sentaba y encontré esta Biblia, y en esos momentos en los que te sientes tan solo, tan perturbado, tan ansioso, pues empiezas a leer, ¿no? Uh-huh. Y empiezas a buscar algo que consuele tu alma, y es ahí donde empiezo a leer la Biblia. Tenía como 14 años y me encuentro con una historia que me impacta y que me sigue impactando hasta el día de hoy, y es la historia de Agar. Y me sentía muy identificada con ella porque ella huye de la presencia de su amo, de su ama, que en este caso era Sara, y ella huye de allí y se va al desierto. Entonces yo me sentí muy identificada con ella porque decía, yo también quiero huir, yo también me quiero ir, yo también quiero salir de un entorno en el que no me sentía segura, y yo le decía a Dios en ese momento, sin saber orar, sin saber cómo era Él, cuáles eran las características que hoy conozco de Él, y yo le decía, ¿por qué no vienes y me ayudas, no? Uh-huh. A mí también me gustaría que me vieras. Ella estaba sufriendo, uh-huh. Yo siento ahora que sufro, por favor veme, ¿no? O sea, aquí estoy, tú dices que tú sales al encuentro de aquellos que te claman, entonces aquí estoy, ayúdame, ¿no? Y pues bueno, fue la primera vez que tuve como esta cercanía. De ahí comencé leyendo toda la Biblia a esa edad. Entonces fue como un encuentro muy casual, sin entendimiento, pero creo que ahí fue donde Dios marcó lo que quería hacer más adelante. Claro, porque son esos pequeños destellos, ¿no? A veces creemos que, a través de que van a pasar a evangelizarnos, o muchas veces es a través de una campaña. Sin embargo, cuando tú tienes una necesidad, tú estás pasando una situación, el simple hecho de decirle, Dios, ¿qué está pasando? O el simple hecho de pedir auxilio a alguien que pues has escuchado, ¿no? Que hay un Dios, y Dios está ahí, ¿no? Y esa misma historia que vemos, Agar tenía una necesidad, estaba realmente pasando un momento muy difícil en el desierto, se había quedado sin agua, con un hijo pequeño, y huyendo de Sara por el maltrato, por alguna situación. Y muchas veces nos encontramos así, huyendo no solo de maltrato físico, ¿no? Como fue en tu caso, con esta condición, con esta situación en la familia, sino en diferentes situaciones, huyendo quizá muchas veces de Dios, del llamado de Dios, ¿verdad? De alguna situación, y sin embargo Dios nos está observando. Dios nos está viendo, porque Él es el Dios que te ve, que nos ve, sin importar cuál sea tu situación, de qué estés huyendo. Dios está ahí, Dios quiere salir al encuentro, Dios quiere decirte que no estás solo, no estás sola, que Él está ahí donde tú estás, que Él está presente, que te ha visto, que sabe tus aflicciones, Él sabe tus lágrimas, lo que has tenido que pasar, quizá una infancia, como fue en tu caso, difícil, ¿no? Complicada, con padres maltratadores. No sé cuál sea tu situación, pero el Señor, que lo sabe todo, que lo ve todo, Él
puede transformar tu vida. Él toca lo más profundo de tu ser. Así que simplemente acércate a Él. Esta mañana Dios está hablando a través de este testimonio. Dios quiere hacer algo a través de tu vida, y si tú ya le conoces, Dios quiere llevarte a más profundidad. Y entonces este es el primer encuentro dentro de la palabra, ¿no? Lees la Biblia. Y bueno, ¿hay alguna situación que te marcó con tu papá, con tu mamá, que decides, me voy de esta casa? No, pues creo que hubieron muchas situaciones, pero creo que todo, o sea, como que en mi corazón se arraigó mucho la idea de no querer eso en mi vida, ¿no? Mi mamá es una mujer muy hermosa, hablando de corazón, de sentimientos, es muy sumisa, le admiro esa sumisión que tiene, que de alguna forma pues le llegó a afectar, ¿no? Porque claro, que ejercieron un control sobre ella pues muy fuerte, ¿no? Entonces yo admiraba mucho a mi mamá porque era una mujer valiente, ¿no? Luchadora, pero me molestaba mucho la idea de que ella no se defendiera. Entonces esto hizo que yo almacenara en mi corazón cierto resentimiento, primeramente hacia mi papá, porque lo veía como una figura pues no paternal, no amorosa, con sus cosas buenas también, pero como un joven o un niño no entiendes estas cosas, ¿no? Entonces en mi corazón se albergó mucho resentimiento hacia él, y también mucho resentimiento hacia mi mamá en un principio, y se albergó en mi corazón la idea de no querer vivir esa vida pues todo el tiempo, ¿no? Y empiezo a maquinar en mi mente la idea de salir de este entorno, ¿no? Y es donde decido, cuando cumplo la mayoría de edad, decido salir de allí, de mi pequeño pueblo, y vengo a vivir aquí a Cancún. Y es aquí donde pienso o creo que todo va a estar bien, porque muchas veces creemos que si salimos de un entorno difícil y salimos por nuestros propios medios de ese entorno, ahora todo va a estar bien. Y yo tenía esa mentalidad. Yo dije, listo, salgo de mi casa, como muchos jóvenes hoy por hoy pueden estar pensando, mis padres me molestan tal vez, no me entienden, entonces salgo de mi casa, ahora todo va a estar bien. Y realmente no es así, ¿no? O sea, yo vine a vivir aquí a Cancún y pensé, bueno, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí voy a construir una vida nueva, una familia, ahora sí voy a hacer todo lo que no pude hacer, ¿no? Y pensaba que todo esto iba a quedar en el pasado y que nunca más me iba a acordar, ¿no? Extrañamente no fue así, o como no es de extrañarse, más bien no fue así. Comencé a trabajar, comencé a esforzarme por cumplir, como te decía al inicio, en la situación en la que Dios me encuentra, que es trabajando, estudiando. Tenía el sueño de comprar una casa, compré esa casa que tanto soñaba, y dije, bueno, cuando yo la logre, ahora sí todo va a estar bien, ¿no? Tristemente no fue así. Sí, porque pues esta nueva estructura, ¿no? de los jóvenes hoy en día, ¿no? Bueno, voy a estudiar, voy a ser profesionista, voy a tener esto, voy a tener el otro, y no es malo, pero nos refugiamos en todo esto y te das cuenta que nada de esto te puede llenar. Cuando Dios no es el centro de tu vida, pues no hay nada en este mundo que pueda suplir la presencia de Dios, la paz, ¿no? Y la sanidad, qué tan importante es sanar todas estas heridas, sanar la sanidad interior que Dios quiere hacer, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando todavía no hemos tenido el encuentro con el amado, y pues obviamente al no sanar, repetimos desafortunadamente cada una de estas experiencias. Lo que no queremos lo volvemos a repetir, y cuando Dios no es el centro, porque cuando tú le permites a Dios que trabaje, entonces Dios lo hace posible. Y lo más hermoso del Señor es que no solo lo hace nosotros, sino Él abraza todo nuestro entorno, toda nuestra familia. Y entonces tú empiezas aquí en Cancún a trabajar, a tener tu casa, a construir todos tus sueños. Pero te das cuenta de que pues ya en el proceso de que por fin logro, después de años, comprar esa casa tan soñada, me encuentro un día allí en esa casa que tanto había trabajado, y de repente me veo
sola, primeramente, sin familia, me veo rota, me veo que tengo resentimiento en el corazón, me doy cuenta que llevaba meses sin hablar con mis padres, había creado una muralla invisible donde ya ellos no tenían participación, los evadía todo el tiempo. Mi mamá siempre trataba de llamarme, saber cómo estaba, si yo aún vivía, porque estando sola aquí pues nadie sabía cómo estaba, ¿no? Entonces creé esta muralla de no querer tener ningún tipo de contacto con ellos, porque yo sentía que ellos habían causado que yo me alejara, ¿no? Entonces de repente me encuentro en mi casa un día sola en uno de los balcones y miro al cielo y recuerdo mucho que me puse a llorar y dije, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, si ya logré todo lo que se supone que me iba a hacer feliz, ¿por qué me sigo sintiendo vacía? ¿Por qué me sigo sintiendo triste? ¿Por qué sigo sintiendo coraje? ¿Por qué sigo sintiendo ira? ¿Por qué estoy tan amargada? ¿Por qué me siento tan mal? Y es donde recuerdo nuevamente esta historia que me marca, que es la de Agar, y digo, Dios, ¿por qué no me ves? O sea, aquí estoy, ¿no? O sea, estoy sufriendo, mira, y empiezo a quejarme, ¿no? Y mira todo, o sea, mira lo que me han hecho, mira, y le presento toda mi lista de inconformidades, ¿no? Y pues bueno, pasa el tiempo, ese fue como que la segunda vez que yo acudo o que yo le hablo, y comienzo mi vida, empiezo a vivir pues mi vida conforme yo creía que era correcto, ¿no? Hasta que un día conocí a una persona que fue el medio que Dios usó para llegar a mi vida, que en este caso es mi esposo, José Miguel. Él es la persona que Dios usa para llegar a mí. Yo en esto que te digo que trabajaba, lo conocí en uno de los trabajos en los que yo ingresé, él era mi jefe. Entonces yo lo veo a él y desde la primera vez que lo vi, algo había diferente en él que las demás personas no tenían. Para ese momento yo no entendía qué era, porque él era una persona completamente distinta a lo que yo había conocido. Yo, a raíz de vivir en un entorno así, yo desarrollé en la adultez, pues, amargura, violencia, o sea, no violencia física, pero verbal, o sea, solía ser muy grosera, insultaba, si sentía que tú te portabas hostil conmigo, te respondía de la misma forma para herirte, ¿no? Entonces la amabilidad no estaba dentro de mi vocabulario y cuando conozco a José Miguel, que ahora es mi esposo, él es completamente diferente y yo veo que él era nuestro jefe y él trataba diferente a todos, o sea, él era amable, él era respetuoso, él era atento, las personas faltaban o hacían cosas que no debían y él en toda paciencia los corregía. Yo decía, bueno, ¿y este de dónde viene o este qué es, no? Porque no era algo que yo conociera, o sea, no era una forma de ser que hubiera estado a mi alcance, ¿no? Entonces cuando yo lo empiezo a conocer, empiezo a interesarme en él, pero pues bueno, en ese momento él tenía una relación, extrañamente no quiso empezar otra relación conmigo, yo pues a raíz de estas mismas carencias paternales y de amor, pues buscaba como que amor en las parejas, ¿no? Entonces como que lo conocí y dije, bueno, quiero que él sea mi pareja y voy a conseguir que sea mi pareja, ¿no? Okay. Pero no quiso, o sea, él tenía una relación y pues no quiso, ¿no? Ahí fue un choque para mí porque yo dije, ¿cómo, no? Si las personas, los jóvenes normales de esta época andan con muchas personas y no tienen problema, pero claro, él no. Entonces, a raíz de eso, pasando algunos meses, como no conseguí lo que quería, al final termino renunciando, termino yéndome de este trabajo en el que estaba y cortamos todo lazo por casi 3 años, o sea, no supimos nada del uno del otro y hasta que después terminó la relación que tenía y volvimos a coincidir y es ahí donde empezamos una relación primero de amistad, empezamos a tratarnos ya más y bueno, pasando algunos meses nos vamos a vivir juntos. Para esto, pues, sus papás me entero porque él no me había dicho que él era cristiano y que había nacido. Él no se congregaba en ese entonces, había dejado la iglesia y de estar activo. Había nacido, había nacido en este entorno, pero él, pues, llegando a una edad, se apartó. Entonces es ahí donde yo lo conozco y es ahí donde empezamos una relación y
pasando un poco de tiempo nos vamos a vivir juntos. Sus papás pues evidentemente no estaban de acuerdo porque pues ellos decían que teníamos que hacer las cosas bien, pero bueno, yo era una chica rebelde, o sea, era como un caballito rebelde. Recordemos que ahí todavía no había llegado Dios a su vida, ella no, lo que poco que conocía de Dios pues era muy escaso, ¿no? Tú no que creciste con una cuna religiosa, nada, no te fue fomentado, entonces pues como comúnmente actúas en el mundo, ¿no? Pues quiero esto, lo voy a obtener, cueste lo que cueste, ¿no? Y así estabas en ese momento, ¿no? Sin embargo, conoces al que actualmente es tu esposo y ambos, tú no conocías de Dios y él que conocía de Dios estaba apartado. ¿Y cómo es que se da ese encuentro nuevamente? Porque uno apartado y tú nueva en Cristo. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Pues fue a través de su mamá. Mi suegra es una gran evangelista. Mi suegra, la persona que se sienta en su sala, en su mesa, tiene que salir evangelizado, ¿no? Entonces, en una reunión que él llevó para que yo los conociera, mi suegra empieza a hacer preguntas, ¿no? Para saber si yo era creyente o cristiana, obviamente no. Y pues bueno, ella empieza a hablarme, ella empieza a evangelizarme, ella, con mucha paciencia, con mucho amor, empieza a como a derribar todos aquellos pensamientos que yo tenía, porque en medio de esta búsqueda de Dios, llegué a un punto en el que tuve algunos estudios con los testigos de Jehová, que ya sabes que son los que van y tocan a las puertas. Entonces tuve algunas enseñanzas con ellos, y bueno, como yo creía en Dios y me habían enseñado ellos con la Biblia, esas enseñanzas, a pesar de que no fui un miembro muy activo, se arraigaron en mi mente y las defendía como si fueran verdad, ¿no? Entonces, ella con mucho amor, con mucha paciencia, empieza a enseñarme, empieza a mostrarme la palabra, pero a mí algo que me sorprendía era su forma de enseñarte, era su manera paciente de actuar. Entonces, más que la Biblia, porque al final yo la había leído también en algún punto, era la forma en la que ellos eran en general. Entonces, cuando llego a su familia y veo lo que Dios hace en una casa y digo, ¿cómo es que Dios puede hacer estas cosas? ¿Cómo es que sí hay familias que aman, que cuidan, que se interesan por el corazón? Y yo dije, yo también quiero eso, ¿no? O sea, yo también quiero eso para mí y también quiero eso para mis futuros hijos, ¿no? Entonces es allí donde empiezo a aceptar los estudios bíblicos, donde empiezo a asistir a la iglesia al Rey de Reyes, que en ese entonces estaba en Corales, y es allí donde comienzo pues mi vida de creyente, es donde empiezo a darme cuenta todas las cosas que había arraigado, me doy cuenta que necesito perdonar a mis padres, que necesito arrancar de mi corazón todas esas pensamientos de odio que en algún punto llegué a sentir, porque es una realidad. No es natural que tú tengas resentimiento para con tus padres, eso no es normal, eso no es algo que Dios quiere para tu vida. Así que si tú me estás escuchando y eres un joven o eres alguna persona que a la fecha rechaza de alguna forma a sus padres, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú puedas tener una relación de honra para con ellos. Entonces Dios viene y me enseña lo que es un padre, viene con amor y me muestra cómo es que se ama, cómo es que se cuida, cómo es que se protege, y yo empiezo a ver a mi papá con otros ojos, empiezo a verlo como un hombre que no tuvo estas enseñanzas, con un hombre que creció en el mismo entorno de violencia, desgraciadamente. Entonces él replicó lo que vio y no sabía cómo hacerlo mejor. Entonces empecé a verlo con ojos de misericordia, lo pude perdonar tanto a él como a mi mamá, y hoy, gracias a Dios y para la gloria de Dios, tengo una relación con ellos buena, sana, puedo hablar con ellos por teléfono. Mi mamá viene una temporada aquí a Cancún, así que los que nos congregamos en Rey de Reyes, ahí la vamos a ver. Dios restauró esta relación con ellos que estaba completamente rota, y se hizo viva esta palabra que dice que Él volverá el corazón de los hijos hacia los padres, ¿no? Entonces, porque yo había creado una barrera. Entonces, hoy por hoy puedo decir que restauró mi relación con mis padres, me hizo identificar
patrones que estaban en mí, porque aunque tú piensas que eso no te afecta en la manera en la que te comportas, afecta en la manera en la que hablas a los demás, afecta en la manera en la que te relacionas con tus parejas incluso, y afecta la influencia que vas a tener a largo plazo con tus hijos si tú los tienes, porque inconscientemente replicas. Entonces tiene que venir Dios para mostrarte todas aquellas cosas que no están bien, para que tú puedas ser sanada o tú puedas ser sanado, y entonces las personas de tu alrededor puedan crecer en un entorno donde está Dios, donde todo es diferente, ¿no? Sí, me imagino que para ti en un principio conocer a Dios, esta nueva familia, ¿no? Fue un shock, ¿no? Pero ¿en dónde existía esto, ¿no? Porque pues tú habías crecido en un entorno totalmente diferente, y al ver el amor de Dios a través de actualmente tu suegra, ¿no? Que fue la que te llevó la palabra, Dios la utilizó, o sea, Dios utiliza de la forma, y lo hace de las formas que menos nos imaginamos cuando quiere encontrarse contigo. ¿Fue fácil para ti en un inicio? Porque quizá para los que nos están escuchando puedan decir, bueno, es que mi papá, mi mamá, yo viví esto, yo viví aquello. Y tú nos has dicho en un inicio, fue difícil, ¿no? Tu infancia, o sea, te marcó. Sin embargo, cuando llega Cristo, ¿fue difícil o fue fácil o fue un proceso que te llevó tiempo, sanar? No, fue muy difícil porque yo crecí a la defensiva. O sea, crecí como luchando con todos, ¿no? Como el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Entonces, de repente llegas a Cristo y es, no, calma, tú ya no luchas, ahora yo lo hago, ¿no? Entonces, crecí como que todo el tiempo tratando de defenderme, y de repente llegar y escuchar que Dios ama incluso a las personas, a ellos también, y de hecho, bueno, para la gloria de Dios, también mi papá ha recibido el evangelio, mi mamá también, entonces Él los perdona también a ellos, y por naturaleza nosotros queremos como que ellos sean castigados, o que las personas que de alguna forma imparten algo que nos lastima, llámese quien sea, pues reciban como que un castigo, ¿no? Y realmente Dios me enseñó que Él es amor para conmigo y para con ellos, y que Él me perdonó mis faltas a mí y le perdona sus faltas a ellos, ¿no? Entonces fue muy difícil al comienzo porque te hablaban de un lenguaje completamente distinto, que es un lenguaje de empatía, un lenguaje de amor, un lenguaje de misericordia, un lenguaje de paciencia, un lenguaje de callar, un lenguaje de no gritar, un lenguaje de no celos, no contiendas, no peleas. Entonces es como de ¿cómo? Entonces ya no soy yo, ¿no? Entonces fue un poco difícil al comienzo porque tuvo que ir trabajando poco a poco en las heridas que provocaban que yo gritara, en las heridas que provocaban que yo me enojara, en las heridas que provocaban que yo fuera celosa tal vez, que yo tuviera ataques de ira, ¿no? Él fue trabajando en esas heridas para que pudiera entender más adelante cuál era el plan de que yo hubiese pasado todas esas cosas, porque realmente hoy por hoy cuando alguien está pasando esas circunstancias, puedo ver lo que la persona siente, puedo ver el dolor que esa persona siente, y que esas personas solo necesitan amor de papá, en este caso el amor de Dios, ¿no? Entonces fue difícil, muy difícil al comienzo, porque también te hablaba un poco de sumisión y yo estaba en contra de la sumisión. ¿Por qué? Pues porque esta sumisión había provocado algunos problemas en mi infancia, entonces para mí la sumisión no era una opción. Sin embargo, pues Dios poco a poco, con mucho amor y con mucha paciencia, ha ido trabajando en eso, y ahorita pues puedo ver a mi esposo como lo que es, puedo honrarlo, puedo respetarlo como la autoridad que es en mi casa, como en la iglesia. Entonces, aunque al principio fue complicado poder aceptar la nueva vida que Dios me estaba ofreciendo, yo dije, sí quiero, porque ya lo intenté a mi manera y no funcionó, entonces lo voy a intentar contigo, fue lo primero que pensé, ¿no? Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Hoy por hoy pues tengo una familia muy grande, o sea, tengo a mis padres vivos y con una buena relación, pero... ¿Cómo fue? Porque para aquellos también que nos están escuchando,
qué bueno es Dios, saber qué bueno es Dios. Y hoy que nos estás compartiendo, seguramente alguien de tu familia lo está escuchando y puede dar testimonio, ¿no? De Dios no busca personas perfectas, sino dentro de esas imperfecciones Dios restaura, Dios sana. Y qué tan bueno es nuestro Dios, que no solo te alcanzó a ti, a tus generaciones, sino alcanzó a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Y cómo fue ese alcance que tuvo una pequeña semilla en ti, que dio frutos y que hoy por hoy pues se ha ido expandiendo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues ha sido a través de la vida de la misma persona, mi suegra. Mi mamá, pues cuando yo me caso con José Miguel, empieza a venir más constante aquí a Cancún. Empezamos todos a hablarle, a compartirle, y bueno, ella empieza a recibirlo. Como se tiene que regresar al estado donde normalmente vive, pues nunca se puede concluir completamente un estudio, pero ella entiende y acepta a nuestro Señor como Señor y Salvador. Y bueno, esa es la manera en la que Dios llega a la vida de mi mamá y de mi papá también, pero mi papá es alcanzado por otras personas, okay. no por medio de mí, sino por otras personas, y es a través de una situación que él pasa muy difícil, y bueno, Dios lo alcanza a él por medio de otros. Así que si tú también estás pasando de que de repente estás tratando de hablar, pero no funciona, Dios tiene preparado un pueblo muy grande para hablarle a esos que ya escogió. Entonces, bueno, mi papá es alcanzado por otras personas y empieza pues su caminar también poco a poco. Y mis hermanos, mi hermana Oli, para los que la conocen, bueno, ella llega de Monterrey a vivir a Cancún, lo mismo, llega de inicio a mi casa, y igual se sentó en mi casa y se le presentó el evangelio, ¿no? Y también desde que ella llegó a Cancún, tuvo este encuentro con Dios, y ahora su familia también sirve. Su esposo, su hijo, y bueno, la familia de su esposo a través de la vida de mi hermana, ¿no? Entonces ha sido como, pues sí, una cadena en la que Dios ha ido obrando en todos los que nos rodean. Así que no te desanimes si tú has estado tocando la puerta al Señor, orando por tus hijos, por tu esposo, por tus padres, por alguna amistad. No te desanimes, tú sigue insistiendo, tú sigue compartiendo, porque el Señor tiene formas que son diferentes a las de nosotros, sus tiempos son diferentes a los de nosotros. Sin embargo, Él escucha tu oración, Él escucha tu clamor, así que no te desistas, no digas, no, ya es la última. No, tú sigue insistiendo, porque el Señor un día te va a dar la victoria. Amén. Y vas a testificar, así como lo está compartiendo Carmen esta mañana, que todo en Dios es posible. Para el hombre lo que es imposible, para Dios es posible. Él quita toda cadena, quita toda ceguera espiritual, quita toda amargura, todo odio, todo resentimiento, todo lo que quizá las experiencias que hemos vivido, lo que alguien te marcó, Dios lo restaura, lo sana con esos hisopos de amor. Él nuevamente te transforma, te toca. Sí, en Dios es posible. Para muchos es locura, pero en Dios es posible. Dios es un Dios real. El Espíritu Santo está ahí para curarte, para decirte que, hija mía, aquí estoy para ti. No importa cuál haya sido tu pasado, qué tan difícil, qué tan doloroso, hay una nueva oportunidad, hay una nueva forma de vivir, hay algo para ti. Así que no te desanimes, simplemente habla ahí con Dios en donde te encuentres. No sé si estás pasando tiempos de soledad, como nos compartía Carmen, que ahí en su casa ya pensando que lo tenía todo, hubo un momento que se vio con todo y se dio cuenta que no tenía nada, que estaba vacía. Y mucha gente aquí en Cancún así, he escuchado, ¿no? Nos han platicado muchas personas, ¿no? Llegan buscando hacerse de un patrimonio, buscando Cancún, turismo, dinero, ¿no? Me voy a hacer de un coche, una casa, voy a mandar dinero, voy a hacer esto. Y quizá lo puedes lograr. Mucha gente lo ha logrado, pero se ha dado cuenta que no existe en esta tierra dinero, coche, casa, fama,
que pueda llenar ese vacío, que pueda sanar ese vacío, esa infancia, esa adolescencia, ese hecho que te marcó. No hay algo que lo pueda sanar, sino a través de Dios, a través de la palabra de Dios. Dios lo hace posible. Dios limpia la profundidad, lo más profundo que hay en tu corazón. Él lo cura, lo sana. Así que yo no sé cuál sea tu pasado, cuál sea tu situación, pero así como lo hizo con Carmen, también lo quiere hacer contigo y lo puede hacer contigo. Simplemente ahí donde estás, dile: Señor, hazlo. Mi amado, sal al encuentro. Yo sé que tú me ves, yo sé que tú me estás viendo. Yo no sé por qué estás pasando aquí en Cancún, si te veniste huyendo de algún familiar, de algún hecho, de alguna situación, pero te has topado en esta mañana o en este momento, te ves ahí sola o solo y te encuentras literalmente solo. Pero déjame decirte que Dios esta mañana ha venido a tu encuentro, esta mañana ha venido a decirte que no estás solo, que no estás sola. Dios está ahí, Dios está ahí para quitar toda depresión, todo pensamiento de muerte, toda tristeza, toda amargura, todo lo que tú tengas en tu corazón. Él lo puede sanar, Él lo puede restaurar. Así que ábrele tu corazón en esta mañana, porque la gloria de Dios está presente. Dios sigue obrando, Dios sigue transformando vidas. Dios está haciendo cosas grandes aquí en Cancún, porque sabemos que no solo será conocido así por una cuestión de turismo, ¿no? Porque sí, amén. Cuando alguien platica de Cancún, ¿qué dice? Turismo, ¿verdad? Fiesta. Turismo, hoteles, fiesta. No, turismo, eso va a quedar atrás, las playas tan hermosas, sino será la presencia de Dios que llene Cancún, que cuando venga la gente herida, rota, pueda sentir el abrazo del Padre, pueda sentir la presencia y ese toque del Maestro, pueda restaurar vidas y llevar, así como tu mamá recibió el Evangelio, pueda ir y compartir lo que también está haciendo Dios, porque seguramente muchas personas no les han platicado del Evangelio, no les han todavía dicho que hay esperanza, que hay un solo camino, y es a través de nuestro propio testimonio. Por eso es importante compartir, como tú lo decías. Gracias por abrir tu corazón, porque a veces, Carmen, muchas veces pensamos, ¿qué va a decir la gente, no? ¿Qué dirán? Sin embargo, si Dios lo hizo, siendo de lo más vil y menospreciado, wow, ¿cómo no agradecerle ahora que nos vemos no perfectos, cada día siendo perfeccionados, pero nos vemos de una forma tan diferente? La misericordia de Dios un día te alcanzó y hoy por hoy puedes ver la gloria de Dios, no viviendo violencia en tu casa, ¿no? O tus hijos viendo esa violencia, sino hubo el plan de salvación en tu vida, el amado llegó, el Padre llegó, ahora tienes una nueva identidad, porque eso es importante, conocer la identidad de nuestro Padre y conocer la identidad de nosotros como hijos, que eso no es lo que quiere Dios, violencia, celo, ¿no? Todo esto que pudimos haber aprendido. Le damos gracias a Dios, Carmen, por este testimonio. Y cómo actualmente, con todo esto que nos estás platicando, ¿cómo te ves en esta etapa de tu vida? Pues vaya, estoy profundamente agradecida con Dios porque, como dices, ¿no? O sea, me dio una vida nueva, una verdadera vida nueva, no como la que yo creí que haría, sino que me dio una vida nueva, real. Transformó mi corazón, como dice su palabra, lo anoté por aquí, Salmo 147, dice que Él sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Y eso fue lo que Él hizo conmigo, sanó poco a poco cada herida que había sido provocada, primero por mi infancia, después por mis propias decisiones, y Él fue sanando y fue vendando cada herida que se había hecho, y poco a poco fue dándome una nueva vida, una nueva esperanza, y hoy puedo ver su palabra viva en mi vida, que al igual que Agar en aquel momento,
que le dice que regrese, que se sujete a la autoridad de Sara, porque Dios ya la ha visto. Entonces, de esa misma manera, Él siempre estuvo conmigo, siempre me vio en cada etapa de mi vida, así como en cada etapa de tu vida. No sé en qué etapa puedas encontrarte en este momento. Lo que sí es un hecho es que Dios te ve y Él mira el sufrimiento, Él mira a las personas y Él no desprecia a quienes claman a Él. Dice su palabra en Salmos 34 que el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Entonces, si tú en este momento que me escuchas estás pasando un momento de sufrimiento, de duelo o llámese cualquier situación que puedas estar atravesando, si tú eres uno de esos que ha sufrido, dice que Él siempre está dispuesto a ayudar. Entonces solo tienes que pedirle, solo tienes que clamar a Él, busca acercarte a Él, porque Él da una vida nueva, pero sobre todo te da un corazón nuevo, transforma tu corazón y transforma tus generaciones, a tu familia y restaura todo aquello que tú creíste que ya estaba perdido. Así que no dejes de clamar, no dejes de hablar, porque Dios te ve. Dios está observando todo el tiempo y Él no se complace con la injusticia. Él es un Dios justo, Él mira todas las partes. Entonces, así como lo hizo conmigo, que restauró mi vida y hoy por hoy me dio una familia como yo siempre había pensado o querido, y muchísimo más, porque me dio un esposo que me ama, unos hijos que me aman, me dio una familia en Cristo, una iglesia, hermanas como tú, como las hermanas que tenemos en la iglesia, me dio hermanos en Cristo, me dio pastores que se preocupan por las ovejas. Entonces me dio muchísimo más de lo que yo pude haber imaginado, y sobre todo yo creo que lo más hermoso, me dio salvación y me dio un propósito, me dio esta oportunidad de poder hablarle a aquellos que hoy están sufriendo, que hoy sienten angustia o que se han sentido en algún punto solos. Quiero que sepas que tú no estás solo, que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Entonces te invito a que lo hagas, a que lo pruebes y que te des cuenta que Él siempre está contigo y que Él es capaz y es un Dios tan bueno que puede sanar cada herida que tienes en tu corazón y puede sanar a todos los que te rodean. Así es, Dios está ahí para ayudarte, para sanarte, para restaurarte. Y yo soy testigo de cómo Dios lo ha hecho en la vida de Carmen. Así como muchos serán testigos de cómo lo ha hecho en mi vida también, ¿verdad? Yo recuerdo, siempre se me queda porque puedo ver la misericordia, el amor, cómo Dios es tan paciente con nosotros, ¿verdad? Para el hombre, nosotros nos podemos desesperar como hermanos, pero Dios es paciente, es amoroso, y a veces queremos que sea rápida la transformación de las personas, pero hay que recordar que cada uno tiene una historia, ¿verdad? Cada uno tiene una sanidad, un aprendizaje diferente, lo ve de forma diferente. Hay que ser misericordiosos, pacientes. Y yo recuerdo reciente conocí en una reunión pequeña que teníamos de mujeres, y se me quedó porque hoy por hoy te puedo ver sirviendo dentro del grupo de mujeres, y pues sí, tiene que haber tocado tu corazón, y así fue. Y yo recuerdo en esa ocasión que dijiste, yo no convivo con muchas mujeres, yo no tengo amigas, ¿no? Y ya, yo no tengo amigas, yo no convivo con muchas mujeres, muchas gracias, ya me voy, y ya no. Todas nos quedamos, era un grupo pequeño como de 7 mujeres, y pues nosotras seguimos platicando, porque cada una de nosotras viene con una historia, ¿no? Y a veces como mujeres queremos desesperar, cada una tiene un proceso diferente, y si hoy ella está compartiendo es porque tuvo que pasar su proceso de sanidad, así como no te desesperes si todavía no has visto todavía esa área, ¿no? Y estás luchando y todavía deja que el Señor obre en esa área. No te desesperes, dale lugar al Espíritu Santo para que Él lo haga, porque Él lo quiere hacer. Simplemente cada uno tiene su proceso diferente. Como lo hizo con Carmen, quizás va a llevarte más tiempo o menos tiempo,
cada una de nosotras, Dios trabaja. Es lo lindo de nuestro Dios, que no hay un molde, ¿verdad? No hay un molde de Mariana a cada uno tiene su molde, su forma. Dios trabaja de formas diferentes para la gloria de Dios, Amén. ¿verdad? Porque Él conoce cada detalle. Para los que nos están escuchando, Carmen, ya por último, ¿qué consejo les darías si han atravesado estas situaciones y hoy por hoy están pasando momentos difíciles? Pues yo te diría que no te sientas solo, que tal vez todo te grite que estás solo, o tal vez estás en casa y ves tu situación, tu circunstancia, tal vez tus problemas económicos, tal vez estás sin trabajo, tal vez vives en un entorno de violencia, tal vez vives en un entorno de riesgo, tal vez vives en una situación difícil, con personas que tal vez no te sientes bien o que te han maltratado de alguna forma o que te han agredido de alguna forma. Si tú estás atravesando todo eso, aunque todo tu alrededor grite que tú estás solo y que no vas a salir de allí, déjame decirte que sí vas a salir de allí, sí estás acompañado, sí tienes a alguien que te ve, que en este caso es nuestro Señor Jesús. Si todo grita que tú no vales, mentira, tú vales la sangre del Señor, porque Él vino y murió por ti y por mí, para precisamente hacer esto, restaurar las familias, romper las cadenas de generación en generación, restaurar a las personas que han dañado, que se han sentido solos. Él vino precisamente para eso, para salvarnos de nuestros pecados y de esa manera de vivir viciada de todo mal y darnos una vida nueva. Así que si tú estás atravesando todo esto, tú no estás solo, tienes a Dios ahí y pues estás a una oración de Él, de que Él pueda llegar y tocar tu corazón. No necesitas nada más que su presencia, y si tienes algún lugar, alguna congregación cerca de ti, ve, pide ayuda. Eso es algo muy importante, pide ayuda, porque por muchos años yo sabía, aún estando dentro de la iglesia, que necesitaba ayuda, pero escondía todos mis sentimientos para que no fueran expuestos y pudieran hacerme daño. Entonces pide ayuda. El evangelio, las personas que estamos en la iglesia, estamos ahí para ayudarte. Hemos sido personas igual que tú, restauradas, sanadas por misericordia de Dios, y que estamos ahí para poder ayudarte, para hacer ese medio que Dios use para sanar tu corazón y para restaurar a tu familia. Así que si tú estás pasando por una situación similar o cualquier otra, tú no estás solo. Dios está contigo y Él es un Dios que te ve. Así es, así que puedes escribir ahí en la cabina también, porque muchas veces necesitamos que alguien, una persona ore. Pues escribe aquí a la cabina y seguramente van a estar intercediendo por tu problema, por tu necesidad. Y saludamos a todos los que nos han estado viendo en vivo a través de la página de Facebook. Iris Leiva dio buenos días, bendiciones. Elifelet Moreno, lo que hoy muchas familias viven tras su puerta. Clara Maldonado, bendiciones, siervas de Dios, gloria a Dios por su testimonio. Hermanita Carmen, Cintia, el Señor es todo amor, es muy paciente, gloria a Dios, amén. Ivonne, Dios es maravilloso, gloria a Dios. Lifeled, papá siempre te vio. Carmen, gloria a Dios, así es, podemos tener una vida en apariencia buena, pero Dios anhela que tengamos la vida que Él se propuso para nosotras. Cintia ahí comentando, bendiciones, hijas de Dios. Ivonne igual comentando. Erwin Aguilar, amén, gloria a Dios. Jesucristo de Nazaret regresa pronto. Vaquero, saludos y bendiciones, buen día. Igual ahí Cintia, Dios es bueno. Ivonne, solo a través de Jesús tenemos esperanza. Y veo ahí que también estuvo conectada Mati, Rebeca, tu cuñada, tu hermana, Rosa, a todos aquellos que están haciendo algo seguramente y no pudieron comentar. Pili, ahí los que estuvieron conectados escuchando el programa. Sin embargo, bueno, a Leslie, a todos, a cada uno de los que se han ido conectando en el transcurso de esta hora, Dios los bendiga, Dios les siga dando fortaleza, Dios les siga dando sabiduría para que puedan enfrentar cada situación.
Les recordamos que si no te estás congregando en ninguna iglesia y quieres conocer un poco más del Señor, los domingos en la iglesia de Rey de Reyes, ¿nos puedes decir los horarios? Claro, estamos aquí ubicados muy cerca del Parque Las Palapas y bueno, los horarios son, el primer servicio es a las 11 de la mañana y el segundo servicio es a las 5 de la tarde todos los domingos. Y bueno, si eres por ahí una mujer que también quiere asistir a algún estudio, tenemos los lunes bíblicos de damas. Vamos a abordar un nuevo tema que se va a llamar la confianza en Dios todos los lunes a las 7 de la noche, martes de varones y bueno, todos los domingos 11 de la mañana o 5 de la tarde. Vamos a terminar con una oración breve para que despidamos este programa. Si nos puedes. Claro. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque hoy tú te has sentado a la mesa, Señor, y has hablado al corazón de cada persona. Yo te pido, Señor, que tú toques allí, Señor, donde cada persona se encuentre su corazón y les recuerde, Señor, que tú estás allí con ellos en todo momento, que no hay circunstancia ni situación que tú no veas, Señor, que tú eres un Dios que todo lo ve, Señor, que todo lo sana y que todo lo restaura, que solo debemos acercarnos a ti confiados, Señor, de que en ti hay salvación y esperanza. Te pido, Señor, que seas tú con cada persona que escuchó esta transmisión y que seas tú tocando su espíritu, su corazón, su mente, su alma, Señor, y que puedan conocer al Dios que nos ve. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga en este hermoso miércoles. Nos vemos la próxima semana, 11 de la mañana, en su programa Restauración y Victoria. No se pierdan toda la programación también de Radio Fuente de Vida. Bendiciones.